Nadie hubiera imaginado que el hombre, que una vez fue considerado un símbolo de fortaleza y fe en Hollywood, Denzel Washington, a la edad de 70 años, ahora se enfrenta a una tragedia que es más dolorosa que cualquier papel que haya interpretado. Detrás de la tranquila sonrisa y la mirada decidida, la vida de Denzel esconde pérdidas, soledad y luchas silenciosas que solo los iniciados pueden entender. Durante sus más de 4 décadas de carrera, encarnó personajes fuertes, íntegros e inspiradores. Pero pocos saben que Denzel, tras bambalinas, se enfrentó a golpes del destino que casi lo derriban. Desde crisis familiares hasta problemas de salud y pérdidas que le destrozaron el corazón. Fuentes cercanas informan que Denzel se retiró silenciosamente de Hollywood varias veces. Buscó la paz en la fe y en el silencio e intentó reencontrarse a sí mismo en medio del desvanecido brillo. Ahora que rara vez habla de esos años, los fans recién lo comprenden. Detrás del brillo de la fama se encuentra la oscuridad del sacrificio y las profundas heridas. Es doloroso reconocer que uno de los hombres más disciplinados de Hollywood creció en una familia rota, donde el silencio reemplazó las palabras. Justo allí comenzó Denzel Washington su viaje de por vida, de lucha contra el dolor y la fe. Nació el 28 de diciembre de 1954 en Mount Vernon, Nueva York, una pequeña ciudad obrera que se acurrucaba justo al borde del brillante horizonte de Manhattan. En la década de 1950, Mount Vernon era un lugar donde la fe se ponía a prueba, una comunidad negra unida que soportaba las dificultades mientras albergaba la esperanza. Su madre, Lennis, era una mujer resistente que dirigía un pequeño salón de belleza en la esquina de Nellwood Avenue. El zumbido de los secadores de pelo, el olor del tinte para el cabello, llenaba el aire mientras cuidaba con esmero a sus 3 hijos, David, Denzel y la pequeña Lauris. Día tras día. Sus manos eran ásperas, su voz uniforme, pero su amor era exuberante y constante. Su padre, el reverendo Denzel Hay Washington Sr., era pastor pentecostal y empleado municipal, estoico, estricto, y creía que la salvación llegaba más por la obediencia que por el afecto. En su pequeña casa había oraciones antes de la cena, sermones dominicales, pero los abrazos eran raros. Denzel dijo una vez: «Mi madre era constante, mi padre era rural. 2 opuestos que se alejaban lentamente el uno del otro». Cuando Denzel cumplió 14 años, la casa, que una vez estuvo llena de himnos de gospel, estaba vacía. El matrimonio de sus padres, construido sobre la fe, se rompió sin previo aviso. Ni discusiones, ni palabras de despedida. Solo una fría lección que reemplazó el sonido de la familia. Él recordó. Eran como el día y la noche. Cuando sus padres se divorciaron en 1968, una parte de él también se rompió en silencio. Vivió con su madre, mientras su padre desaparecía lentamente de su vida. «No lloré cuando se fue», admitió Denzel años después. No porque no lo amara, sino porque nunca estuvimos realmente conectados. Es cruel cuando hay heridas que no sangran, sino que simplemente permanecen abiertas. Sin la voz uniforme de mi padre, me dejé llevar hacia la compañía equivocada. Las calles de Mount Vernon estaban llenas de chicos que perseguían el peligro y confundían los problemas con el valor. Los amigos con los que andaba sumaron 40 años de vida juntos, dijo una vez en voz baja. Ellos fueron en una dirección, yo en otra. A veces se preguntaba por qué él había sobrevivido,
¿Por qué Dios lo había elegido para ser libre, mientras que tantos otros desaparecían entre acero frío y silencio? Su madre había visto esa oscuridad antes. Temía que un día no regresara y tomó una decisión que se sintió como una traición, pero que en realidad era salvación. Envió a Denzel a la Academia Militar Oakland, en New Windsor, Nueva York. Para el joven de 10 años fue un exilio. El golpeteo de las botas, el frío de la mañana, las órdenes gritadas. Todo se sentía como un castigo. Aún no entendía que usar un uniforme también era amor. Años después, Denzel todavía recordaba el olor a almidón en el uniforme la mañana en que su madre lo llevó a la escuela. Sus ojos eran severos, pero húmedos. «Creo que mi madre me salvó la vida», susurró. «Eso fue lo mejor que me ha pasado. En ese mundo de ejercicios y disciplina, aprendió lo que ninguna esquina de la calle podía enseñarle: perseverancia, humildad y el poder del silencio. La disciplina se convirtió en mi primer idioma», dijo. Un idioma que su madre le enseñó sin palabras. De ese dolor surgió un propósito. Cuando regresó a casa, el ruido de las calles ya no lo llamaba. El chico perdido había ya encontrado su camino, guiado por la fe inquebrantable de su madre y la fuerza de su propio esfuerzo. Pero el silencio de la infancia lo siguió suavemente, pero pesadamente, moldeando su mirada, sus momentos y cada papel que asumió. Se convirtió en la sombra de su ser. Le dio una fe profunda y constante. El joven de Mount Vernon llevó la lección de su madre a la edad adulta, forjado por el sufrimiento y la disciplina. Antes de que las luces de Hollywood brillaran sobre él, Denzel Washington había atravesado su propia oscuridad y la había transformado en gracia. Una gracia que lo salvó, pero la gracia por sí sola no fue suficiente. Había sobrevivido allí a la infancia y ahora tenía que sobrevivir en el mundo. El silencio de la infancia lo siguió como un fantasma que no se disolvió. Cuando dejó Mount Vernon a principios de la década de 1970 para estudiar en la Universidad de Fordham, la ciudad lo envolvió. El invierno de los inviernos penetró su fina chaqueta. Sus bolsillos estaban tan vacíos como su estómago. Noches en las que contaba las horas hasta la mañana, solo para olvidar el hambre, durmiendo en una estrecha y chirriante cama de residencia. Su respiración formaba nubes en el aire cuando el radiador emitía su último calor. A veces, Denzel se sentaba solo en el comedor con una taza de café en la mano, para la que apenas tenía suficiente dinero, y pretendía que el olor de la comida de otras personas fuera suficiente para saciarlo. No sabía lo que quería, admitió más tarde. Solo estaba tratando de sobrevivir. El dinero nunca alcanzaba. El salón de belleza de su madre en Mount Vernon apenas tenía suficiente electricidad y Denzel aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar. Barriendo pasillos, repartiendo periódicos, cargando bandejas en el comedor, descargando cajas de plataformas. Sus manos siempre olían a jabón y grasa. Sus zapatos siempre estaban mojados. Su alma siempre cansada. En las noches de invierno, caminaba solo a casa. El aire le cortaba la cara y murmuraba diálogos de obras que nunca había interpretado. Las luces de la ciudad brillaban sobre él, hermosas pero lejanas. «La ciudad no me vio», dijo una vez, «todavía no». Pero en el verano de 1975 ocurrió un pequeño milagro que lo cambió todo. Denzel aceptó un trabajo en un campamento de verano de la YMCA en Lakeville, Nueva York,
enseñando aquí a los niños a nadar y ganando unos pocos dólares al día. Una noche organizaron un concurso de talentos, y cuando un artista no se presentó, le pidieron que lo reemplazara. Al principio no quería, pero luego lo hizo. Los niños se rieron, los consejeros vitorearon, y una mujer entre la multitud se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaron. «Naciste para ser actor». En ese momento algo se rompió en él. No escuchó los aplausos, sino el llamado del destino. Denzel regresó a Fordham como una persona completamente diferente. Cambió su especialidad a actuación y se graduó en 2007 más delgado que nunca, pero lleno de una ardiente determinación. Una beca lo llevó al oeste, al American Conservatory Theatre, en San Francisco. Ese sueño tenía un precio. Noches que fueron más solitarias que cualquier cosa que jamás hubiera experimentado. Su pequeña habitación alquilada olía mucho a polvo y madera húmeda. El viento marino silbaba a través de las ventanas. Hubo noches en las que solo comía una rebanada de pan. Bebía agua del grifo. Se envolvía en su viejo abrigo y ensayaba su texto bajo la luz parpadeante de una bombilla moribunda. El viento del Pacífico penetró su abrigo, pero la luz del escenario lo mantuvo caliente. Un año después, solo con una maleta y una Biblia leída, regresó a Nueva York, sin dinero, inquieto y hambriento, buscando algo más grande que solo la comodidad. Audicionó en todas partes, pero la mayoría de las respuestas fueron: «Te llamaremos». Pero la llamada nunca llegó. Algunas noches dormía en los sofás de amigos, otras en el suelo o en salas de espera que olían a café rancio. Todavía no estaba sin hogar, pero entendía la carga de no pertenecer a ninguna parte. Cada rechazo fue como una puerta que se cerraba de golpe en mi futuro, dijo, pero la fe lo mantuvo llamando. Luego vino un susurro de gracia. Wilma Rudolph. La Gacela Negra en 1907, un cortometraje para televisión sobre una atleta olímpica. El pago apenas alcanzaba para el alquiler, pero lo suficiente para mantenerlo en pie. A partir de ahí, el médico jefe Dr. Westphal, en 1982, marcó su gran avance. Sin embargo, cada victoria todavía llevaba consigo el recuerdo del hambre, el frío y la soledad. Cada vez que la cámara se enfocaba en él, traía consigo esos años, la taza de café en el comedor, los pasos en las frías calles, las silenciosas salas de espera. No ascendió rápidamente, ascendió constantemente. Cada noche de insomnio, cada estómago hambriento, cada llamada sin respuesta se convirtió en una oración que Denzel Washington no quería abandonar. El mundo no le dio nada, así que lo construyó todo con sus propias manos. Para Denzel, la grandeza no era un regalo, sino una deuda que pagaba con anhelo, fe y fuego. Había pasado por el hambre y el Face, el Chilele noceó, para ahora enfrentar la luz y la presión. Cada foco que caía sobre él llevaba la sombra de lo que tenía que superar. El camino a la cima nunca fue solo fama, fue dolor de fe y sentido de la vida. El chico que una vez contó monedas para el autobús, ahora se enfrentaba a las luces más brillantes del mundo. Pero la carga de las expectativas pesaba sobre sus hombros como una armadura invisible. El llamado de la libertad abrió la puerta de par en par, pero no le permitió olvidarse de sí mismo. La primera nominación al Oscar resonó como una voz para la verdad. Para la verdad. Luego vino Glory, la película que le valió el trofeo dorado y definió su arte.
La libertad vendría a través del sufrimiento, la libertad a través del fuego. Denzel no interpretó estos papeles, los vivió. Cada lágrima, cada pausa en la pantalla, provenía de un lugar más profundo que solo la actuación. Glory, Malcolm X, Filadelfia, Hurricane. Cada uno de estos papeles era una herida cosida a la grandeza. Cada una de sus oraciones estaba disfrazada de película. Cuando llegó Training Day, el mundo lo celebró como invencible. Un hombre que podía interpretar la corrupción y aún así llevar un fuego de humanidad dentro de sí. Pero detrás de esta victoria se escondía el agotamiento. Jornadas laborales de 16 horas. Guiones que pesaban tanto como una conciencia. Noches en las que susurraba diálogos hasta que sonaban a verdad. A veces, después de que todos se habían ido, Denzel se sentaba durante mucho tiempo en su remolque, mirando al espejo. No como una estrella, sino como un hombre que intentaba recordar por qué había empezado. Más tarde dijo: «Cada victoria tiene su precio. Se paga con tiempo, con sueño, con paz». Luego llegó el momento en que no se puso a prueba su talento, sino su alma. En 1986, antes de que el mundo realmente conociera su nombre, aceptó un papel prestigioso pero peligroso, un guión que distorsionaba cuestiones raciales y transformaba el dolor en ganancias. Bajo la fría luz de la sala de casting, sostuvo el guión en su mano y sintió la frialdad del compromiso. Esa noche buscó el consejo de Sidney Poitier, que había recorrido ese camino antes que él. La voz de Poitier era tranquila. Las primeras películas que elijas definirán quién eres. Denzel cerró el guión, lo dejó y se fue. Renunció a la puerta fácil de la fama para entrar por la puerta más difícil, llamada a sí mismo. Años más tarde, dijo en voz baja: «Esa fue la mejor decisión que he tomado. Las siguientes habitaciones no fueron más amables de ninguna manera. Algunas estaban silenciosas, otras frías, otras llenas de ojos que dudaban de su valor. Pero perseveró con persistencia. Se aseguró de que su nombre significara más que solo fama». Con el tiempo, Denzel Washington no solo se convirtió en un actor, sino en una conciencia, una voz silenciosa de la verdad en un mundo lleno de ruido. «No quiero hacerme amigo de estrellas de cine», dijo una vez. «Lo que quiero es honestidad. En una industria construida sobre ilusiones, el silencio de Denzel Washington se convirtió en la protesta más fuerte. Cuanto más grande se hacía su leyenda, más profundo se volvía su compasión. Cuando el 11 de septiembre devastó su hogar, regresó a Nueva York, no como una estrella, sino como un hijo. En medio del polvo y el acero retorcido, se quedó allí donde la fe había sido puesta a prueba, sus ojos llenos de oraciones silenciosas. «Me cambió», susurró. De ese silencio surgió la comprensión, y de esa comprensión surgió un legado. Con el tiempo, se convirtió en mentor y financió silenciosamente la educación de jóvenes actores. Uno de ellos fue el prometedor joven Chadwick Boseman, que lo llamaba señor en el set. Denzel solo sonreía. «Llámame hermano». Años más tarde, después de la muerte de Chadwick, la palabra hermano resonó en su corazón como un texto sagrado. «Era gracia», dijo. «Cada estatua dorada en su estante simboliza una vida que se elevó en silencio, y a través de todo eso, siguió siendo él mismo». Cuando hubo rumores sobre una desintoxicación, «solo sonreí», explicó.
Solo me cuido a mí mismo. Hay que limpiar el cuerpo para limpiar la mente. Eso no fue un escándalo. Eso fue disciplina. La disciplina que lo había salvado desde su infancia, incluso su vértigo, una fobia silenciosa, se convirtió en sabiduría. Cuando había una escena en un balcón, se reía y se decían a sí mismo: «Grábenme primero». Eso no era una debilidad, sino el conocimiento de dónde pararse en un mundo lleno de apariencia. Ahora, Denzel Washington está en la cima de su arte. Un hombre forjado por la fe, probado por el dolor y llevado por el propósito. Los aplausos ya no lo definen. Es el silencio lo que lo define. Ya no persigue la grandeza. La lleva silenciosamente dentro de sí. Para Denzel, la grandeza no está en ser visto, sino en vivir auténticamente cuando nadie está mirando. Firme sigue en esta verdad, inquebrantable, lleno de gracia. Está allí, como un hombre que ha transformado el dolor en propósito y el propósito en luz. Junto a la luz de su carrera, Denzel tiene un amor constante y un matrimonio sólido. No comenzó con la fama, sino con una mirada fugaz. En 1977, antes de las entregas de premios Oscar y el torbellino de luces, conoció a Pauletta Pearson en el set de Wilma Rudolph, La Gacela Negra, un pequeño telefilme sobre dificultades y victorias. En ese momento, todavía era un actor desconocido. Pauletta, una pianista capacitada, era tranquila y observaba con perspicacia. En el set, trató de ser encantador, pero fracasó. Ella sonrió y vio a través de su tensión. Meses después, el destino lo reunió en una obra de teatro en Atlanta. Ella llegó tarde, se deslizó en su asiento y casualmente se sentó a su lado. Ahí es donde empezó, recordó sonriendo. En su primera cita, ella tomó la cuenta antes de que él pudiera hacerlo. Ella pagó, se rió Denzel. Y así supe que ella era la indicada. Se casaron el 25 de junio de 1983, sin alfombra roja, sin prensa, solo dos soñadores tomados de la mano en una pequeña capilla, prometiéndose fidelidad eterna en la fe. Su primer apartamento era diminuto, el papel tapiz se despegaba, el alquiler se pagaba tarde, pero tenían amor y un viejo piano en la esquina. Pauletta a menudo tocaba canciones religiosas por la noche, mientras Denzel aprendía su texto en la ventana, persiguiendo algo invisible, pero seguro. Cuando nació su primer hijo, lo sostuvo en sus brazos y le susurró: «Algún día te haré sentir orgulloso». Hubo noches en las que el bebé lloraba, y él calentaba la leche con una mano y sostenía un guión con la otra. Pauletta se reía en voz baja. No se puede ensayar para ser padre. No tenían mucho, solo canciones de cuna de amor y el incesante sonido del piano. Luego vinieron los papeles que cambiarían el mundo entero. Grito de libertad en 1987. Glory en 1989. Malcolm X en 1992. El mundo entero empezó a ver a Denzel, pero en casa su familia lo extrañaba. El trabajo era duro, 6 horas al día. Las semanas se convirtieron en meses. Los aplausos de extraños eran más fuertes que las risas de sus hijos. Pauletta se convirtió en el corazón inquebrantable de la familia. Ella cocinaba, enseñaba, oraba y esperaba. «Mi esposa hizo todo el trabajo pesado», admitió. «Yo me iba a trabajar y ella criaba a los niños. Cuando él filmaba en Filadelfia o Los Ángeles, ella estaba en casa. Era madre, maestra, enfermera y protectora.
Todo al mismo tiempo. Se levantaba temprano en la mañana para preparar el almuerzo. Se quedaba despierta hasta la medianoche cuando llegaba la fiebre y tocaba el piano para llenar la lección de su ausencia. A veces las notas temblaban como oraciones susurradas. Hubo noches en las que él llamaba tarde. Los niños ya dormían. Su voz era suave pero cansada. «Estamos bien. Vuelve a casa pronto». Él colgaba mirando al techo de su habitación de hotel y se daba cuenta de que el éxito siempre venía acompañado de soledad. Confesó haberse perdido muchos momentos, pero Pauletta nunca lo obligó a luchar por su amor. En 1995, después de 12 años de matrimonio, renovaron sus votos matrimoniales en Sudáfrica bajo un sol que se sentía como perdón, rodeados de música, fe y las risas de sus hijos. Ese día se dio cuenta de que el amor verdadero no exige perfección, sino solo presencia. Los rumores la atormentaron, pero también lo pusieron a prueba. A principios de la década de 2000, la imagen de Denzel Washington apareció en todas partes, pero lo más importante seguía siendo su familia y su sinceridad. Después de largos días de rodaje, entrenamiento y búsqueda del éxito, Denzel Washington regresaba a casa con una pesada fatiga sobre sus hombros. Una noche, cuando abrió la puerta, encontró la casa en silencio. Solo una tenue luz amarilla brillaba. Pauletta estaba sentada en la ventana medio leyendo, medio esperando. El reloj marcaba las 2:13 de la mañana. Él la miró y susurró: «¿Todavía estás aquí?». Ella sonrió, cerró el libro y dijo en voz baja: «Siéntate». En ese momento de silencio, Denzel entendió que la presencia es más importante que cualquier logro. No se necesitaban palabras. Su paciencia lo había salvado. Cada día, cada minuto. Con el tiempo, aprendió a encontrar un equilibrio. Denzel comenzó a llevar a los gemelos a la escuela, a preparar el desayuno los domingos, y aprendió a preparar café según la receta de Pauletta. 2 cucharadas de azúcar. Una oración. «Oramos más a menudo de lo que discutimos», dijo con una ligera sonrisa en los labios. Fueron estos pequeños hábitos los que gradualmente curaron la distancia, y de este amor constante nacieron 4 hijos, uno tras otro. John, David, Katja, junto con los gemelos Malcolm y Olivia. Cada niño heredó la fe y el fuego de sus padres. La casa estaba llena de risas, el sonido del piano y el olor de la cena del domingo. Pauletta mantuvo el ritmo de la vida. Denzel cumplió sus promesas. «No me casé con el rumor», dijo una vez. «Me casé contigo y me quedé porque nunca dejaste de esforzarte». Después de 4 décadas, este amor ya no era ruidoso. Era profundo, constante como el suave ritmo del jazz en medio del ruido del mundo. En Beverly Hills, la mañana comienza con una oración. Denzel lee la Biblia tan pronto como sale el sol, mientras Pauletta toca el piano y prepara café. Por la noche, hace una barbacoa en la terraza, mientras suena suave música gospel y los nietos persiguen luciérnagas en el jardín. El ruido más silencioso de Hollywood parece estar muy lejos. Cuando los periodistas le preguntan sobre el secreto de su felicidad, él solo sonríe. La fe es lo que nos mantiene unidos. Cuando habla de Pauletta, su voz se vuelve cálida, llena de gratitud. «Todo lo que tengo se lo debo a ella. El mundo ve a Denzel Washington, el icono del cine. Pero detrás de este brillo hay una mujer firme que siempre creyó que él podía ser el mejor hombre, que siempre oraba cuando él estaba cansado
y que mantuvo el hogar unido mientras el mundo giraba. Habían superado tormentas, distancias, noches de silencio que casi los separaron. Pero gracias a la fe, cada prueba se convirtió en una lección. A veces, cuando la ciudad duerme, Denzel sale solo, mira las estrellas sobre el cielo de Los Ángeles silencioso, infinito, y susurra: «Gracias», porque entiende que no es la fama lo que lo define, ni la fe lo que lo salva, sino la silenciosa confianza de la mujer que siempre ha estado a su lado y lo ha ayudado a convertirse en el hombre que es hoy. Si el matrimonio es el juramento de no repetir los errores de la generación anterior, entonces la paternidad fue la silenciosa promesa de Denzel de crear un hogar que nunca tuvo. Juró que sus hijos nunca experimentarían el silencio que había llenado la casa de su infancia. Esta casa ahora está llena de risas, amor y fe. Un lugar donde cada éxito es solo un subproducto de la felicidad familiar. La vida, con su silenciosa misericordia, siempre pone a prueba incluso los juramentos más firmes. Esta prueba llegó el día en que Denzel Washington perdió al primer hombre que le había enseñado el sentimiento de alienación: su padre, el reverendo Denzel Washington Sr. Sin trueno, sin grito, solo una simple llamada que lo cambió todo. En 1991, en el set de Malcolm X, cuando vestía el manto de un predicador revolucionario, se enteró de que su padre se había ido. Sin previo aviso, sin un último momento, sin una palabra de despedida. Solo quedó un silencio vacío, una verdad para la que no estaba preparado. Los extraños veían a un actor talentoso asumiendo su papel más importante, pero detrás de la cámara era un hijo que luchaba contra el dolor. Su padre, un estricto predicador, siempre había estado presente, pero nunca realmente de la manera en que un hijo lo habría necesitado. «Nunca jugamos a la pelota», dijo más tarde. Trabajaba todo el día y predicaba los fines de semana. Das Leben war so keine Umarmungen, keine Witze, nur die Sonntagspredigt und die Schritte aus der Kirche. Als der letzte Ruf kam, weinte Denzel nicht. «Ich habe bei seiner Beerdigung nicht geweint», gab er zu. Nicht, weil ich ihn nicht liebte, sondern weil wir nie wirklich verbunden waren. Dieses Geständnis war keineswegs kaltherzig. Es war die tiefe Erkenntnis eines Mannes, der begriff, dass der Schmerz der Abwesenheit hartnäckiger ist als der Tod selbst. In den folgenden Wochen war er weiterhin mit den Bewegungen, dem Licht, den Dialogen beschäftigt, aber innerlich hatte sich etwas verändert. Auf der Leinwand, als er Malcolm X verkörperte, schrie er nach Gerechtigkeit, rief nach Wahrheit. Aber jedes Mal, wenn der Regisseur Schnitt rief, wurde er still. Die Kollegen dachten, er sei noch in seiner Rolle, aber in Wirklichkeit trauerte er auf die einzige Weise, die er kannte, durch seine Rollen. Die Zeilen über Väter, Glauben und Freiheit waren nicht länger nur Dialoge. Sie waren Teile seiner eigenen unvollendeten Geschichte. Allein in seinem Wohnwagen blickte er in den Spiegel, sah den Sohn eines Predigers, der die Maske eines Revolutionärs trug, und flüsterte: «Ich wünschte, wir hätten mehr geredet.» Dieser Satz hing in der Luft wie ein verspätetes Gebet. Erst Jahre später verstand er die stille Liebe seines Vaters. Standhaft, leise, verborgen hinter der Arbeit und den Seiten der Bibel. Der Mann, der nie „Ich liebe dich“ gesagt hatte das Fundament für sein Leben gelegt. Denzel teilte einmal mit Studenten: «Eure Eltern werden ihre Liebe nicht immer so zeigen, wie ihr es erwartet.
Aber eines Tages werdet ihr erkennen, dass diese Liebe immer da war. Diese Erkenntnis wurde zur Erlösung, und der Verlust lehrte ihn Dankbarkeit. Er hatte keine Gelegenheit, sich zu verabschieden, aber jeden Tag fand er einen Weg, seine Dankbarkeit durch die Person auszudrücken, die er war. Für Denzel Washington war der Verlust seines Vaters kein Ende. Es war der Anfang, die wahre Bedeutung von Liebe im Schweigen zu verstehen. Er hatte sich selbst versprochen, das Schweigen seines Vaters niemals zu wiederholen, präsent zu sein, mit ganzem Herzen zu lieben und diejenigen zu beschützen, die Licht in sein Leben brachten. Das Leben schien ihm eine Chance zu geben, dieses Versprechen zu halten, und er ergriff sie. Am Set von Ron Wu, mit einem Engel im Jahr 1929, wurde dieser Schwur in einer vom Schicksal bestimmten Freundschaft Wirklichkeit. Sie war Whitney Houston, die Stimme, die den Himmel bewegen konnte. Er war Denzel Washington, die stille Kraft, die sie stützte, wenn das Rampenlicht zu grell war. Zusammen schufen sie etwas, das über das Kino hinausging. Eine heilige Verbindung. Zwischen den Szenen summte sie alte Kirchenlieder. Ihre Stimme hallte durch die Kirchenbalken wie Licht durch Buntglasfenster. Er grinste dann und neckte sie. »Du brauchst keinen Chor, Whitney. Du bist der Chor.« Sie antwortete, warf den Kopf zurück und lachte. »Und du bist der Prediger, der uns auf dem Boden hält.« Sie waren keine Liebenden, keine Blutsverwandten, sondern verbunden durch den Glauben, durch das Vertrauen zueinander. Zwei Seelen, die verstanden, was es bedeutet, durchs Feuer zu gehen und dennoch an Gnade zu glauben. Dann kam der Ruf des Schicksals. An einem kalten Februarmorgen, im Jahr 2012, erhielt Denzel die Nachricht. Al principio no lo creyó. En la pantalla del televisor aparecieron imágenes que su corazón aún no podía aceptar. Aceptar. Whitney Houston se había ido, años, demasiado joven para decir adiós, demasiado radiante para estar en silencio. Unos meses antes había terminado Sparkle, la película que marcaría su regreso, una historia sobre segundas oportunidades, sobre la fe renacida. Pero el destino lo convirtió en una despedida. Detrás del brillo y los aplausos, llevaba una tormenta invisible dentro de sí, la presión de ser perfecta, el ruido de la expectativa, la soledad escondida en lo profundo del ron. Todos querían escuchar su voz, pero pocos escucharon su corazón, y una noche quiso paz. Denzel dijo más tarde: «Ella era un talento puro, pero el mundo no la dejó en paz. En toda América, las velas parpadeaban bajo la lluvia. Extraños estaban frente a iglesias y tiendas de discos, cantando sus canciones con labios temblorosos. Las estaciones de radio se callaron a medianoche y luego tocaron I Will Always Love You al mismo tiempo. El sonido de una nación que se rompió. En el funeral, la misma iglesia donde aprendió a cantar por primera vez estaba llena de coros, cámaras y lágrimas. Las vidrieras brillaban de dolor. Denzel estaba sentado en la última fila con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Sin palabras, sin reflectores, solo silencio. Las palabras del pastor parecieron disolverse en una ola de gracia. Ella lo había dado todo y lo había pagado con todo. El dolor en su pecho le era demasiado familiar. El silencio vacío como cuando murió su padre, cuando el amor ya no tenía. Cuando la multitud se dispersó y las cámaras se detuvieron, se quedó de pie. Tocó la banca de la iglesia donde una vez se había sentado, como si su risa aún estuviera suspendida entre la madera y la luz. Durante semanas, su ausencia resonó como una melodía sin palabras.
No podía dejar de escuchar. Ojalá la hubiera llamado más a menudo, confesó en voz baja. Le había dicho que estaba orgulloso e ingenuamente pensó que todavía habría mucho tiempo. Pero ese arrepentimiento silencioso y paciente permaneció en su mente como un fantasma que no quería irse. En las entrevistas rara vez hablaba de Whitney, pero cada vez que mencionaban su nombre, su voz se ralentizaba. Su mirada se volvía distante, como si estuviera hablando con un recuerdo. Aquellos que ríen más radiantemente, dijo, a menudo llevan el dolor más profundo. No era solo tristeza, era iluminación, una lección grabada profundamente en la pérdida. Sé amable con tus ángeles mientras todavía estén aquí, agregó, porque incluso la voz más fuerte puede romperse si el mundo deja de escuchar. En el día de su muerte, vio Ronbu con un ángel solo, cuando Whitney cantó I believe in you and me. Sonrió entre lágrimas. Habían pasado años, pero en ese momento todavía estaba allí, radiante, viva, llena de luz. El amor muere. Nunca, dijo. Solo cambia la clave. En algún lugar lejos de las luces y los titulares, tal vez finalmente había encontrado lo que siempre había estado buscando. Paz. La canción terminó, pero la voz fue eterna, y el tiempo, a su manera silenciosa, lo llevó a otra pérdida. Una vez se había jurado no dejar pasar el amor en silencio, nunca dejar que aquellos a quienes apreciaba caminaran solos en la oscuridad. Esta promesa, de repente tomó una forma diferente cuando un joven actor dijo su nombre con asombro y gratitud. Chadwick Boseman. En ese momento, Chadwick era solo un estudiante que luchaba por poder asistir al programa de verano en Oxford. Su sueño era más grande que su billetera. No sabía que al otro lado del océano, Denzel Washington había pagado silenciosamente su matrícula. Sin prensa, sin anuncio, solo una firma acusación a la luz de una lámpara de escritorio a medianoche. La silenciosa fe de un hombre en el potencial de otro. Años más tarde, cuando ya se había convertido en un ícono, el hombre de ojos brillantes se acercó a Denzel con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca lo supiste», dijo con voz temblorosa. «Pero eres la razón por la que puedo estar aquí hoy». Denzel sonrió con humildad, conmovido. «Eso es lo que tenemos que hacer», respondió en voz baja. «Transmítelo». A partir de ese momento, el vínculo entre ellos no necesitó palabras para existir. Estaba tejido de gratitud, de fe, de la comprensión de dos almas que habían pasado por el fuego. En la noche de conmemoración en el American Film Institute, Chadwick subió al escenario. Su postura era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de emoción. «No habría Black Panther sin Denzel Washington», dijo con la voz entrecortada. Todo el salón se levantó y aplaudió incesantemente, pero Denzel solo inclinó la cabeza. Su sonrisa era suave como el viento. En ese momento, dos generaciones, la antorcha y el fuego, se tocaron. Cuando regresó a casa esa noche, se sentó en la oscuridad y dejó que los aplausos se desvanecieran en su memoria. Tal vez susurró, ¿es este el punto? ¿Construir algo que dure más que uno mismo? Incluso cuando el mundo entero celebró a Chadwick Boseman como a un rey, él estaba librando una batalla silenciosa que nadie podía ver. Una batalla contra el cáncer que lo carcomía día tras día y que soportaba solo. En el set, entre las tomas, a menudo cerraba los ojos durante mucho tiempo. Respiraba profundamente y exhalaba lentamente,
para conservar la última fuerza restante. Había pasado por cirugías, quimioterapias, largas noches de agotamiento, pero cada papel aún brillaba con brillantez. 42. La verdadera historia de una leyenda deportiva. Get On Up, Marshall, Black Panther. Cada película fue una victoria arrebatada a las profundidades del dolor. Cada sonrisa en su rostro era una máscara de coraje. No se lo contó a nadie, ni a sus colegas, ni a su director, ni siquiera a Denzel Washington. Aparecía todos los días de todos modos, dijo Denzel más tarde. El mundo vio la fuerza, pero solo el cielo vio el precio. Y luego, en agosto de 2020, la noticia se extendió por todas partes. Chadwick Boseman había muerto a la edad de 43 años. La escritura en la pantalla se difuminó cuando Denzel se quedó allí aturdido, y el teléfono se le cayó de la mano. Nunca había sabido de este dolor, las noches de insomnio, los tratamientos, el coraje que se necesitaba para mirar a la muerte a la cara mientras le daba vida y esperanza a millones de personas. Él lo dio todo, susurró Denzel. Él era gracia. Ese silencio que lo había envuelto en el funeral de su padre regresó, pesado en I e implacable. Lo mantuvo todo en secreto. Repitió. Su voz casi se quebró. Y nunca lo supe. Esa frase se convirtió en una carga que pesó sobre su corazón durante meses, pesada como la culpa. ¿Por qué no me di cuenta?, se preguntó. Él estaba justo ahí. Y no pregunté. Y en ese momento, el hombre que una vez había ayudado a un niño a hacer realidad su sueño, no pudo salvar al niño de su destino. El funeral fue pequeño, sin cámaras, sin reflectores, solo música y lágrimas. Denzel estaba parado en la última fila, con la cabeza agacha. Un gospel entonó Take My Hand, Precious Lord, la misma canción que había sonado años antes en el funeral de Whitney Houston. Cerró los ojos y dejó que la melodía se convirtiera tanto en una oración como en un suave castigo. «Esa es la cosa con los ángeles», susurró. «Nunca te dicen que se van a ir». Cuando la última nota se desvaneció, permaneció sentado. Sus dedos se deslizaron sobre la banca de madera de la iglesia, donde la luz de las velas aún temblaba. En ese momento, casi podía escuchar la risa de Chadwick, suave, cálida, resonando como una despedida. Semanas más tarde, Denzel estaba sentado solo en su pequeña sala de proyección. La luz parpadeante se reflejaba en su rostro cuando Black Panther terminó. La pantalla se oscureció lentamente, pero su imagen permaneció impresa en ella. Los ojos húmedos, los labios apretados. «El amor nunca muere», susurró. «Solo cambia su forma». Cogió la vieja Biblia. La cinta marcaba un pasaje sobre la resistencia. Una sonrisa cansada se mezcló con lágrimas. «Has terminado tu carrera», dijo en voz baja. «Descansa ahora. En algún lugar más allá del ruido del mundo, el niño que había fomentado en silencio se había ido y se había convertido en un símbolo, una leyenda, una luz que nunca se apaga. Y para Denzel Washington, eso era exactamente la gracia. No la gracia que termina cuando cae el telón, sino la gracia que comienza donde queda el silencio. Ninguna palabra es suficiente para tocar el dolor por la pérdida de la persona que no solo nos dio la vida, sino que también salvó nuestra alma. Para Denzel Washington, la muerte de su madre, Lennis, no fue solo una despedida.
Fue el cierre silencioso de todo un capítulo de la vida que lo había moldeado en el hombre que era. Ella no era solo una madre, era su brújula, su cimiento, la voz suave que lo sacó de los rincones caóticos de su juventud. Cuando el mundo a su alrededor se volvió borroso, fue ella quien le recordó dónde ver la luz. Todavía recordaba vívidamente la tarde en que tenía 14 años, en el pequeño apartamento de Mount Vernon, cuando el sol tardío cayó a través de la estrecha ventana y brilló sobre la vieja maleta en la que estaba empacando ropa para él. La radio estaba tocando música gospel. El suave canto se mezclaba con el susurro de la tela. El adolescente enojado preguntó: ¿Me estás enviando lejos? Ella no levantó la vista, sino que solo respondió suavemente: No, te estoy enviando hacia adelante. Este mundo intentará quebrantarte, Dani. No lo permitas. En ese momento no lo entendió. Pensó que era una repudiación, pero luego se dio cuenta. Era salvación. Ella no lo estaba echando. Ella le abrió la puerta a la vida que creía que merecía. A partir de ese momento, cada uno de sus pasos llevó sus huellas. Cuando la fama comenzó a apoderarse de él, mantuvo la costumbre de llamar a su madre todos los domingos, sin importar lo ocupado que estuviera. A veces lo regañaba suavemente por olvidar la hora. A veces simplemente escuchaba en silencio su suspiro al otro lado de la línea. Su fe era el ancla que le impidió ser arrastrado por las olas de Hollywood. Nunca pidió mucho, dijo una vez. Solo que caminara erguido. Cuando le compró una casa, ella solo sonrió. Eso es bueno, pero no olvides quién sentó las bases. Y él nunca lo olvidó. Luego, un día, la llamada del domingo no llegó. La casa se quedó en silencio de otra manera. Todavía servía 2 tazas de café, como había sido su costumbre durante años. Pero la segunda taza quedó intacta y se enfrió. Cuando alguien le preguntaba por ella, solo decía en voz baja: ella se fue a casa. No era una negación de la muerte, sino su forma de reconocer que ella nunca se había ido realmente. Porque en el silencio de la mañana todavía escuchaba su voz. Sentía su suave presencia en cada respiración, como si una parte de su alma se hubiera fusionado con el aire que lo rodeaba. En los años siguientes, cuando el amanecer se filtraba a través de las ventanas de su casa en Beverly Hills, todavía se despertaba temprano. Un ritual que ella le había enseñado desde su infancia. Preparaba café, abría la Biblia y leía los salmos que ella más amaba. En algunas mañanas, las letras se difuminaban no por la tenue luz, sino por las lágrimas. Cerró el libro, miró hacia el sol y sonrió suavemente. Tenía razón, Ma. Dios me hizo nacer. La luz inundó la ventana cálida y amable y se posó sobre su rostro, como el toque de una mano vieja. Y en ese momento entendió que ella no estaba en un lugar lejano. Ella estaba en cada oración, en cada decisión que tomaba, en la firmeza con la que levantaba la cabeza en medio de la tormenta. Su muerte no fue un final, sino la continuación de una promesa de que viviría plenamente, sinceramente humilde y bondadoso, tal como ella lo había hecho. Cuando llegaron los dolores de la edad, no se quejó. Lo llamó el recuerdo del cuerpo, rastros del tiempo que le recordaban que la vida era un regalo, que ella le había puesto en las manos. Y para él, cada día en que podía despertarse, preparar café, leer la Biblia y sonreír a la luz del amanecer, era su manera de seguir agradeciendo a la mujer que lo había enviado a la luz. Durante décadas, Denzel Washington luchó contra el tiempo, como si fuera un oponente invencible.
16 horas de trabajo al día, vuelos que rebotan en sets de filmación y largas noches de insomnio. Su cuerpo suplicó descanso, pero él continuó, porque dentro de él vivía la fe de que detenerse era sinónimo de debilidad. Pero ahora, a la edad de 70 años, este hombre ha aprendido a sobrevivir de otra manera, ya no luchando contra el tiempo, sino dándole la bienvenida como a un viejo amigo. Él dice, envejecer no significa perder fuerza, sino encontrar la paz. Hubo un tiempo en que podía correr por los sets de filmación, saltar sobre barandas, colgarse de balcones, solo para capturar una escena a la perfección. Ahora todavía está parado en el mismo borde, solo que respira profundamente y sonríe. El hombre que en la pantalla miraba a los villanos directamente a los ojos ahora confiesa que tiene miedo a las alturas. Cuando hay una escena en altura, grito. Entonces la graban rápidamente antes de que empiece a pensar demasiado. Eso no es debilidad. Esa es la sabiduría de un hombre que ha entendido que el valor no está en eso. No conocer el miedo, sino actuar a pesar del miedo. Luego llegó el año 2013 y trajo un desafío que lo obligó a detenerse. La noticia se extendió. Denzel Washington acababa de someterse a una cirugía cardíaca. Solo un mantenimiento de rutina, dijo, ligeramente. Pero detrás de esta sonrisa se escondía otra verdad. Por primera vez en muchos años, sintió claramente su propia vulnerabilidad. Bajo la luz blanca del hospital, en el olor a desinfectante y el ruido rítmico de las máquinas, yacía allí escuchando los latidos de su corazón, algo que una vez había dado por sentado. Mi madre siempre decía, «Cuida tu corazón, porque ahí es donde habla Dios», dijo más tarde. Tal vez. Finalmente escuché. Los días de recuperación transcurrieron lentamente, casi sagrados. Cada respiración era consciente. Cada amanecer era un pequeño milagro. Cuando se le permitió salir del hospital, salió y absorbió el sol temprano de la mañana, como si estuviera entrando en una catedral. Por primera vez en años, no pensó en papeles o guiones, sino en los rostros de sus hijos, la sonrisa de su esposa y el familiar aroma del café cada mañana. Esa noche hizo una barbacoa en el patio trasero. La música gospel sonaba suavemente entre los árboles. El olor de la parrilla se mezclaba con el viento. Cerró los ojos y dijo en voz baja, «Todavía aquí, todavía agradecido». La cicatriz en su pecho se desvaneció, pero la cicatriz en su corazón nunca desaparecería. Le enseñó que incluso los corazones más fuertes necesitan un descanso. Necesitan sanar. Muchos años después, cuando regresó al set de The Equalizer, se le vio trabajar más lento, más reflexivo. Pero cuando la cámara estaba grabando, su presencia seguía siendo nítida, llena de peso. «Estas películas no se vuelven más fáciles», le dijo a un amigo. «Pero las bendiciones tampoco disminuyen». Se rió, puso su mano sobre su pecho y sintió el latido constante de su corazón, como una pequeña promesa para sí mismo. Ahora cada uno de sus días comienza con la Biblia y termina en silencio. Ya no persigue la juventud. Ya no intenta vencer al tiempo. Camina a su lado, como si estuviera caminando con un amigo leal. A veces, cuando está frente al espejo, toca suavemente la vieja cicatriz, sonríe y dice, «Esta no es una herida. Este es un recordatorio de que la vida no nos desacelera para derrotarnos, sino para enseñarnos a respirar de nuevo». Cuando el amanecer extiende una luz dorada sobre las colinas de Beverly Hills,
Denzel Washington pasea tranquilamente por su jardín. Sin más prisas, sin prisas. Respira profundamente el aire fresco para sentir el golpe tranquilo de un corazón que ha superado las pruebas, que estaba cansado, pero que ahora está en paz. Abajo, la ciudad todavía es ruidosa, pero aquí arriba solo escucha el ritmo del silencio y la voz suave de la gracia. El joven que una vez tuvo miedo de perderse. El hombre que desafió la gravedad y la leyenda, que llevó el mundo entero. Todos finalmente han hecho las paces con el tiempo. Ya no corre, solo camina paso a paso, seguro y agradecido, porque entiende que el tiempo no es un ladrón, sino un guardián. Toma la juventud para devolverle fe, serenidad y gratitud. Ahora, a la edad de 70 años, Denzel Washington no solo es un ícono viviente de Hollywood, sino también una prueba de otro tipo de éxito, uno que no se mide en dinero o fama, sino en latidos del corazón y paz mental. Las luces que una vez lo celebraron ahora solo reflejan la imagen de un hombre que ha pasado medio siglo en el negocio, que no necesita demostrar nada más y que solo tiene el deseo de seguir contribuyendo. Su fortuna, estimada en unos $300 millones, no es solo una cifra de victoria, sino el resultado de la disciplina, la fe y la determinación. Pero para Denzel, la verdadera riqueza no está en el banco, sino en cómo la usa. Detrás de las puertas de hierro de su mansión de $16,5 millones, en Beverly Hills, se esconde un mundo silencioso, sin exhibiciones ostentosas. Solo calidez, luz suave, madera oscura, fotos familiares y el sonido del jazz que se mezcla con el olor de la parrilla del patio trasero. Un espacio habitable de estilo mediterráneo, con 6 dormitorios y una biblioteca llena de Biblias. El lugar al que va todas las mañanas para leer y orar. A pocas millas de distancia hay otra casa en Century Woods, valorada en $10,5 millones. Su refugio del ritmo incesante de Hollywood. Allí comienza su mañana con una taza de café negro, unas pocas páginas en la escritura y una caminata lenta en el jardín, bañado por el sol. El hombre que una vez corrió por los sets de filmación, ahora se mueve con la tranquilidad de una persona que ha abrazado plenamente la sección de su vida. En el garaje, en lugar de trofeos a sus amigos, un lujoso Rolls Royce, para momentos de reflexión, cuyo techo brilla como su propio cielo estrellado, un robusto Range Rover para las excursiones dominicales, con la familia, un elegante Aston Martin Vanquish, un símbolo de precisión en cada línea, al igual que en su forma de trabajar, y un Audi A4, modesto y confiable como él mismo. No un chat privado, no un yate magnífico. Denzel elige la simplicidad como declaración de vida. No te lo puedes llevar contigo, dijo una vez, pero puedes dejarlo atrás. Y eso es lo que ha hecho. Durante décadas ha donado silenciosamente millones de dólares para la educación, para las artes, para personas cuyos nombres nunca conocerá. No para ser celebrado, sino para transmitir la gracia, el honor recibido. Ahora que la luz temprana del sol cae a través de las hojas, Denzel está parado en medio de su jardín, con los ojos cerrados y una sonrisa en su rostro. Ya no necesita los reflectores. Tiene el amanecer, tiene la fe, tiene los latidos de su corazón, que permanecen constantes. Denzel Washington hat Wohltätigkeit nie als Pflicht betrachtet. Für ihn ist sie eine Lebensweise. Er ist ein treuer Unterstützer der Boys and Girls Clubs of America, die einst den orientierungslosen jungen Denzel in Mount Vernon aufnahm
und ihm den Weg zeigten, ein Mann mit einem Ziel zu werden. Seit 1999 ist er nicht nur das nationale Gesicht der Organisation, sondern auch ein Mentor, ein Förderer, der beim Aufbau von Jugendzentren und Mentorenprogramm in ganz Amerika hilft. Still, beständig, ohne Lärm. Diese Großzügigkeit erstreckt sich bis in die Schulen. Mehr als $1 Million spendete er dem Wiley College, um das renommierte Debattierteam wiederzubeleben. Großzügige Zuwendungen gehen an die Fordham University, seine Alma Mater, um Kunststudenten mit Träumen, aber ohne Mittel zu unterstützen. Er engagiert sich im Nelson Mandela Children's Fund und weitet sein Herz global aus. Er begleitet die Fisher House Foundation, um verletzten Veteranen zu helfen, aber er spricht nie darüber. »Wenn du gibst«, sagte er einmal, »dann gib im Stillen. Das Gute wird von selbst sprechen.« Für Denzel liegt der wertvollste Reichtum nicht im Tresor, sondern um den Familientisch. Pauletta, seine Lebenspartnerin seit mehr als 4 Jahrzehnten, ist immer noch sein sicherer Hafen, die Frau, die in jedem Gebet, jeder Entscheidung, jedem Sieg präsent ist. Die 4 Kinder. John David Katja und die Zwillinge Malcolm und Olivia sind alle in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten, haben die Welt des Films und des Geschichtenerzählens betreten und tragen die Fackel der Integrität und Hingabe weiter, mit der sie aufgezogen wurden. Die Abendessen im Haus Washington sind immer erfüllt von Lachen, Dankbarkeit und Geschichten, die bis spät in die Nacht andauern. Manchmal rennen die kleinen Enkelkinder über den Rasen dort, wo er vor Jahren unter dem Mondlicht seine Texte geübt hat. Das ist das Erbe, sagt er, nicht der Ruhm, nicht das Vermögen, sondern der weitergegebene Glaube. In den letzten Jahren kehrte er in The Equalizer 3, The Final Chapter, zu seiner vertrauten Rolle zurück. Das Bild des stillen, gerechten, starken Mannes, den das Publikum liebt. Aber hinter der Kamera ist er zum Mentor für die neue Generation von Schauspielern geworden. Er lehrt sie, dass das Furchterregendste in Hollywood nicht das Scheitern ist, sondern die Bequemlichkeit. Er rät ihnen, dass Ruhm die Seele nicht nähren kann. Nur ein Ziel kann das. Und wenn die Nacht über die Hügel von Beverly Hills hereinbricht, steht Denzel auf seinem Balkon und blickt auf die Stadt hinab, die ihn geformt hat. Funkelnde Lichter, unten der endlose Himmel oben. Er atmet tief ein, langsam dankbar und voller Leben. Der Band, der Mann, der einst die Welt auf seinen Schultern trug, trägt jetzt nur noch Frieden in sich. Die Reise vom armen Junge aus Mount One zur Filmlegende ist nicht nur eine Geschichte über Talent, es ist eine Geschichte über Glauben, Disziplin und beständige Liebe. Wenn eines Tages seine Worte oder Rollen Sie berührt haben, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um ihm Tribut zu zollen, ohne Lärm. Nur ein gefällt mir als stiller Dank an den Mann, der Schmerz in Bestimmung, Talent in ein Erbe und Zeit in eine Gnade verwandelt hat. Yeah! Denzel Washington. Nunca ha considerado la caridad como un deber. Para él es una forma de vida. Es un fiel partidario de los Boys and Girls Clubs of America, que una vez acogieron al joven Denzel, desorientado en Mount Vernon, y le mostraron el camino para convertirse en un hombre con un propósito. Desde 1993, no solo es el rostro nacional de la organización, sino también un mentor, un impulsor, que ayuda a construir centros juveniles y programas de mentores en toda América. Silencioso, constante, sin ruido. Esta generosidad se extiende a las escuelas. Donó más de $1 millón al Wiley College
para revivir el prestigioso equipo de debate. Se otorgan generosas donaciones a la Universidad de Fordham, su alma mater, para apoyar a los estudiantes de arte con sueños, pero sin recursos. Participa en el Fondo para la Infancia Nelson Mandela y extiende su corazón a nivel mundial. Acompaña a la Fisher House Foundation para ayudar a los veteranos heridos, pero nunca habla de ello. Si das, dijo una vez, entonces da en silencio. Lo bueno hablará por sí solo. Para Denzel, la riqueza más valiosa no está en la bóveda, sino alrededor de la mesa familiar. Pauletta, su compañera de vida durante más de 4 décadas, sigue siendo su puerto seguro, la mujer que está presente en cada oración, cada decisión, cada victoria. Los 4 hijos, John David Katka y los gemelos Malcolm y Olivia, han seguido los pasos de sus padres, han entrado en el mundo del cine y la narración de historias, y continúan llevando la antorcha de la integridad y la dedicación con la que fueron criados. Las cenas en casa de Washington siempre están llenas de risas, gratitud e historias que duran hasta altas horas de la noche. A veces los pequeños nietos corren por el césped donde él practicó sus textos bajo la luz de la luna hace años. Ese es el legado, dice. No la fama, no la fortuna, sino la fe transmitida. En los últimos años, regresó a su papel familiar en The Equalizer 3, The Final Chapter. La imagen del hombre silencioso, justo, fuerte que el público ama. Pero detrás de la cámara, se ha convertido en un mentor para la nueva generación de actores. Les enseña que lo más aterrador de Hollywood no es el fracaso, sino la comodidad. Les aconseja que la fama no puede alimentar el alma, solo un propósito puede hacerlo. Y cuando la noche cae sobre las colinas de Beverly Hills, Denzel está de pie en su balcón mirando hacia la ciudad que lo moldeó. Luces brillantes abajo, el cielo infinito arriba. Respira profundamente, lento, agradecido y lleno de vida. El héroe, el hombre que una vez llevó el mundo sobre sus hombros, ahora solo lleva paz dentro de sí. El viaje del niño pobre de Mount Vernon a la leyenda del cine no es solo una historia sobre talento, es una historia sobre fe, disciplina y amor constante. Si algún día sus palabras o papeles te han conmovido, tómate un momento para rendirle homenaje, sin ruido, solo un me gusta, como un silencioso agradecimiento al hombre que ha transformado el dolor en propósito, el talento en un legado y el tiempo en gracia. Sí,